valvular, estenosis, insuficiencia de cualquier válvula, aorta, mitral, tricuspidia pulmonar, y no valvular cuando hay un defecto estructural, ya sea por ejemplo, comunicación ventricular, comunicación intraventricular. Entonces, esto es el soplo. Antes de entrar el soplo, un aspecto muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que el soplo también puede ser inocente, fisiológico o patológico. Algunos lo consideran inocente o fisiológico, lo mismo. Otros lo diferencian, pero vamos a tomarlo como lo mismo. Entonces, los soplos que no reflejan ninguna enfermedad del corazón ni de las válvulas son considerados funcionales o inocentes. Más lo consideramos nosotros en el adulto como funcionales. Es decir, ¿cuál es un soplo fisiológico o funcional? Un soplo fisiológico es aquel que el soplo sí se produce en el corazón. Sí hay un soplo cardíaco, sin embargo, no hay ninguna alteración estructural cardíaca, sino hay otra cosa diferente que está produciendo que ese soplo se dé, como por ejemplo anemia, fiebre, tirotoxicosis, estados de hipervolemia. Hipervolemia se denomina al aumento de la circulación del flujo sanguíneo, ¿no? Al aumento de la cantidad y la circulación. Entonces, cuando hay un estado de hipervolemia, que es un aumento de la circulación, perdón, produce un soplo en el corazón y ese soplo no hay alteración estructural. Entonces, cuando un soplo no refleja ninguna enfermedad del corazón ni de sus válvulas, a ese soplo se le denomina soplo fisiológico funcional. Ejemplos: anemia, fiebre, tirotoxicosis. Cuando los soplos que se producen por enfermedades del corazón, por alteraciones de las válvulas, por orificios, comunicaciones de los tabiques, entonces a ese soplo se le denomina soplo patológico. Por ejemplo, lo que ustedes más llevan son las valvulopatías, estenosis e insuficiencias aórtica, pulmonar, tricuspidia y mitral. Entonces, que quede bien claro, un soplo fisiológico es aquel que no traduce patología cardíaca y el soplo patológico sí traduce patología cardíaca. No quiere decir, ténganlo en cuenta, a veces esas son preguntas, no quiere decir que el soplo fisiológico el paciente está sano, simplemente no hay patología estructural cardíaca, pero el paciente sí puede estar enfermo. Por ejemplo, anemia es una enfermedad. Fiebre es síntoma o signo de alguna enfermedad. Tirotoxicosis es una enfermedad. Entonces, no es que el paciente esté sano. A veces dicen, el soplo fisiológico se da en un paciente sano. No necesariamente. ¿En qué condición sí se lo considera? Hay una condición en donde se lo consideraría sano. Es un estado que es el embarazo. En el embarazo también puede haber un soplo fisiológico, porque hay un estado de retención de líquidos, hay hipervolemia, por lo tanto puede haber un soplo fisiológico. Entonces acá nos falta completar anemia, fiebre, tirotoxicosis, embarazo. Entonces, en el soplo fisiológico el paciente puede estar sano, como el embarazo, y enfermo, pero esa enfermedad no es cardíaca. ¿Ya? Y bien, ahora lo más importante de ustedes es que ustedes tienen que diferenciar cómo es que yo reconozco un soplo fisiológico y un soplo patológico. Entonces tienen sus tres características. Bueno, sus características que ustedes tienen que saberlas reconocer. Por ejemplo, el soplo fisiológico siempre es sistólico. El soplo fisiológico siempre es sistólico. Entonces, un soplo fisiológico necesariamente tiene que ser sistólico. Un soplo patológico puede ser sistólico o puede ser diastólico. El soplo inocente o fisiológico siempre es sistólico. Y si vemos de los sistólicos, ¿no? Si vemos de los sistólicos, es el mesosistólico, en el medio de la sístole. Entonces, el soplo inocente, el soplo fisiológico siempre es sistólico, o dicho de otra manera, ustedes acá abajo lo pueden ver, nunca son diastólicos. Hay una excepción, pero nosotros vamos a dejarlo como que nunca son diastólicos. Entonces, el soplo fisiológico nunca es diastólico, siempre es sistólico. El soplo patológico, el soplo patológico
El soplo patológico sí puede ser sistólico o diastólico, ¿ya? Entonces, tienen que tenerlo presente. Ejemplo, suponte que te viene la siguiente pregunta. Viene paciente mujer de 60, perdón, paciente mujer de 30 años de edad, asintomática, en su octavo mes de embarazo, ¿no? Pongámosle 32 semanas de embarazo, acude para control. En el examen físico encuentra todo normal, salvo, y ahí vienen dos preguntas. Salvo, primera opción, un soplo sistólico grado 1. Embarazo, asintomático, soplo sistólico grado 1. Es probable que ese soplo sea fisiológico. El embarazo está asociado a una condición de soplo fisiológico. El soplo es sistólico. Grado 1, vamos a ver acá, me olvidé de... Antes de eso, los grados, ¿no? Los grados. El soplo fisiológico es hasta grado 3. Es hasta grado 3. Grado 1, 2 o 3 porque no tiene tril. No tiene tril. Y el soplo patológico puede ser de grado 4, 5, 6 porque sí tiene tril. En otras palabras, el soplo fisiológico es sistólico de grado 3 o menos, mesosistólico y nunca diastólico. El soplo patológico es, es sistólico o diastólico de grado 3 o de grado 4 más, acompañado de tril. En algunas ocasiones también puede ser grado 3 o menos y puede ser sistólico o diastólico. En otras palabras, el patológico puede tener cualquier forma de presentación, para que lo entiendan. El patológico puede tener cualquier forma de presentación. El fisiológico sí necesariamente es sistólico de grado 3 o menos y nunca diastólico. Para que mejor lo dejo así. El soplo patológico puede tener cualquier forma de presentación. ¿Ya? El soplo fisiológico es de grado 3 o menos, sistólico, mesosistólico. Y no tiene tril, no tiene tril. Entonces regresamos al ejemplo que les puse. Una mujer de 30 años de edad, 38, 30 y 36 semanas, 34, 36 semanas de embarazo, totalmente asintomática, acude a control y se le encuentra un soplo sistólico grado 2, soplo sistólico grado 2, embarazo, asintomática. Entonces la respuesta sería probablemente sea fisiológico. Probablemente sea fisiológico. Ahora, donde se te viene la pregunta es, paciente mujer de 30 años de edad, asintomática, acude a control, de embarazo, usted le encuentra un soplo diastólico de grado 2. Entonces, si te dicen, entonces tú ves, el embarazo es una condición de fisiológico. El grado 2 es una condición de fisiológico. No acompañado de tril es una condición de fisiológico. Sin embargo, te está diciendo que es diastólico. Como te dice que es diastólico, los diastólicos nunca son fisiológicos. Por lo tanto, por más que la paciente sea embarazada, que es una condición de fisiológico, por más que la paciente sea sintomática, por más que la paciente tenga un grado 2, que también está, grado 3 o menos es fisiológico, por más que que no tenga tril, que también es una condición de fisiológico, basta que te diga que es diastólico y con eso se convierte en que ese soplo que tiene la paciente es patológico. ¿Ya? De igual manera, suponte que tiene paciente, varón, asintomático de tantos años de edad, acude para control, se le encuentra un soplo, sistólico, ¿no? Asintomático, todo lo que te pueden imaginar. Se le encuentra un soplo sistólico grado 4. Si te dice grado 4, entonces ya deja de ser fisiológico, porque grado 4 es patológico. Se le encuentra un soplo acompañado de tril, es patológico. Se le encuentra un soplo diastólico, es patológico. Entonces, el patológico puede tener cualquier forma de presentación, puede ser sistólico, diastólico, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4,
Lo que está en esta tabla es la forma más frecuente de presentación. Sin embargo, lo que ustedes tienen que tener claro es que el soplo fisiológico nunca es diastólico y es de grado 3 o menos y no tiene frémitos. No tiene frémitos. De los soplos sistólicos, el que es más frecuente, el soplo fisiológico, es el mesosistólico. Entonces, por más caso clínico de una persona sana que te lo hagan parecer, si te dicen es diastólico, pasa patológico. Grado 4, pasa patológico. Presencia de tril, pasa patológico. ¿Ya? Entonces eso tienen que tenerlo muy presente. Entonces, la siguiente es la semiología de los soplos cardíacos. Entonces, ustedes tienen que describir esto: la ubicación anatómica, la ubicación del ciclo cardíaco, la intensidad, el timbre y la irradiación. Ubicación anatómica, ubicación en el ciclo, intensidad, timbre e irradiación. Entonces, los focos de auscultación de las válvulas cardíacas, ustedes ya lo saben, ya lo han llevado en sus clases anteriores y en sus rotaciones también. Tenemos 5 focos de auscultación cardíaca: el foco aórtico, el foco pulmonar, aórtico accesorio, tricuspidio y mitral. Sus ubicaciones también ustedes ya lo conocen, tienen que saberlo, porque si ustedes regresan a la pregunta, decía, ¿dónde se ubicará el soplo? ¿Dónde se ubicará el soplo? Entonces tienen que dominar este tema. Ustedes son momentos claves para que contesten sus exámenes y su ECOE. Tienen que dominar dónde está ubicado esta válvula de auscultación aórtica, dónde está ubicado la pulmonar. Segundo espacio intercostal para esternal derecho, segundo espacio intercostal para esternal izquierdo. Tienen que saberlo dónde están ubicados. ¿Ya? Eso ya lo han ido repasando. Las áreas de auscultación, que es simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta: el área pulmonar, ¿no? El área aórtica, área mitral y área tricuspidia. Entonces, el siguiente es la ubicación en el ciclo cardíaco. En el ciclo cardíaco, es decir, si es sistólico, si el soplo, el ruido se escucha en la sístole o si el ruido se escucha en la diástole, ¿no? Entonces, el primer ruido, que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, marca el inicio de la sístole. Entonces, todo lo que esté después del primer ruido será sistólico. El segundo ruido, que es el cierre de las válvulas semilunares, marca el inicio de la diástole. Todo lo que esté después del segundo ruido se considerará diastólico. Entonces, el primer ruido es loop, el segundo ruido es dub. Loop, dub, loop, dub, loop, dub, loop, dub, loop, dub. Entonces, todo lo que esté después del loop, sístole; todo lo que esté después del dub, es diástole. Una forma también en que ustedes pueden ir practicando y para determinar cuál es el primer ruido cardíaco y cuál es el segundo ruido cardíaco, es que el primer ruido cardíaco es sincrónico, es decir, coincide en el tiempo con el pulso. Es decir, ustedes palpan el pulso y aquel ruido que coincida con el pulso, ese es el primer ruido cardíaco. A veces no logramos diferenciar si este soplo es sistólico o diastólico, entonces palpa el pulso, el ruido que coincide con el pulso, ese es el primer ruido, y todo lo que está después de ese ruido es sistólico y diastólico. Entonces, ahí viene, ¿para qué es importante saber el lugar anatómico y el lugar en el ciclo? Para nosotros ver cuál es el compromiso valvular que tiene el paciente. Entonces, decía, en la válvula aórtica, sistólico es estenosis, diastólico es insuficiencia. Ustedes pueden contestar insuficiencia o regurgitación, ¿no? Insuficiencia o regurgitación. Entonces, en las válvulas semilunares, es decir, aórtica y pulmonar, el sistólico es estenosis y el diastólico es insuficiencia. Y en las válvulas auriculoventriculares, el tricuspidio y mitral, sistólico es insuficiencia, es al revés.
y diastólico es aestenosis. Entonces, una regla mnemotécnica que vi cuando era alumno, desde esa fecha lo tengo hasta ahorita, es que yo tengo que memorizar la base del corazón y la punta del corazón. Las válvulas de la base del corazón, las válvulas de la base, es aquellas que están cerca hacia el cuello, para decirlo de otra manera, son las válvulas semilunares. Los focos de auscultación de acá, de la base, son las semilunares. La pulmonar que está para este lado y la aórtica que está para este lado. Y las válvulas de la punta del corazón son las aurículo-ventriculares, la tricuspidia y la mitral. Entonces, en la base del corazón se dice SEDI. En la base del corazón se dice SEDI. Es suficiente con lo que memoricen eso. Si yo digo, la base del corazón aórtico pulmonar es SEDI, sistólico es estenosis, como diastólico es insuficiencia. Solamente memorizo esto. Base del corazón, SEDI, sistólico estenosis, diastólico insuficiencia. Porque las otras válvulas que me quedan, que son tricuspidia y mitral, será al revés. Será al revés. Será SIDE, sistólico es insuficiencia y diastólico es estenosis. Entonces basta con que te memorices una, porque las otras válvulas es lo contrario. Porque es importante, te van a decir, ¿de qué se trata? De una estenosis aórtica, de una insuficiencia mitral, de una estenosis tricuspida. ¿De qué se trata ese soplo? Entonces, este soplo es sistólico y se esculta en el foco aórtico. Sistólico en el foco aórtico, entonces estamos hablando de una estenosis aórtica. Este soplo es diastólico. Este soplo es diastólico y se encuentra en el foco mitral. Entonces un soplo diastólico en el foco mitral, estamos hablando de una estenosis mitral. Ya, entonces, recuerden, en la base del corazón, válvulas semilunares, sistólico esa estenosis, como diastólico esa insuficiencia. Estos puntos son claves para que ustedes puedan contestar sus preguntas de caso clínico. Luego, también están divididos los soplos dentro del mismo ciclo cardíaco, están divididos como proto, como meso, como tele y como olo o pan. Entonces, protosistólico es cuando el soplo se da al comienzo de la sístole. Mesosistólico, como es el clásico soplo fisiológico, es en la mitad de la sístole. Telesistólico es al final de la sístole. Proto, meso, tele. Y holosistólico cuando es toda la sístole. De la misma manera, protodiastólico cuando es al comienzo de la diástole. Mesodiastólico cuando es en la mitad de la diástole. Telediastólico cuando es al final de la diástole. Diastólico cuando es en toda la diástole. Y eso, por ejemplo, lo tienen acá. Obviamente que esto pues es un oído entrenado y toda la cosa. Entonces, por ejemplo, tenemos sístole, ¿no? Sístole y una diástole. Protosistólico, mesosistólico y telesistólico. Voy a ir haciendo. Imagina que los ruidos son loop, dub, loop, dub, loop, dub, loop, dub, loop, dub, loop, dub, loop, dub. Entonces, ahora vamos a asimilar, vamos a hacer una onomatopeya de los siguientes soplos. Lo voy a hacer solo del sistólico para que ustedes más o menos se den cuenta. Un soplo protosistólico, el ruido se va a dar al comienzo de la sístole y luego va a haber un vacío, un silencio y vendrá el segundo ruido. Entonces será más o menos así. Luf, dub, luf, dub, luf, dub, luf, dub. Un soplo mesosistólico tiene que estar en la mitad. Es decir, después del primer ruido va a haber un silencio, seguido del sonido, y después otro breve silencio, seguido del segundo ruido. Será look, dub, look, dub, look, dub, look, dub. Será mesosistólico. Y telesistólico, es decir, el soplo está al final de la sístole, habrá un silencio durante las fases iniciales de la sístole, seguido del soplo, del sonido,
que inmediatamente termina cuando inicia el segundo ruido cardíaco. Será más o menos así. Loop, tup, loop, tup, loop, dup. Recuerda, protosistólico. Luf, dup, luf, dup, luf, dup. Mesosistólico. Loop, dup, loop, dup, loop, dup. Y telesistólico. Loop, dup, loop, dup. Y holosistólico o pansistólico, holo o pan, lo toman como lo mismo, será en todas las sístoles. Luftub, 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 luftub. Con proto va a ser lo mismo, protodiastólico, mesodiastólico y telediastólico. Entonces, un soplo holo, que es lo que más escuchan ustedes, un soplo holo sistólico se escuchará luftub, luftub, luftub. Y un soplo diastólico se escuchará lugduf, 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 lugduf. Entonces, más o menos ustedes pueden encontrar la diferencia entre ambos para que puedan, al momento de que si les hacen escuchar un soplo sistólico, la fuerza está al inicio. Luftub, 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 luftub. Y el soplo diastólico está al final. Lugduf, 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 luftub, luftub, luftub. Soplo sistólico. Lugduf, 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 lugduf. Un soplo diastólico. ¿Ya? Muy bien. Los grados es lo que le venía diciendo. Entonces, el grado 1, 2 y 3 no está acompañado de tril. Por lo tanto, el soplo fisiológico puede ser grado 1, grado 2 o grado 3 máximo. Si te preguntaran, ¿un soplo fisiológico puede tener como máximo grado? 3, ¿no? 3, que es el soplo, el máximo grado que puede obtener un soplo fisiológico. Si tú tienes un soplo grado 4, eso ya se convierte en patológico porque tiene frémito. Ya tiene frémito. Ya tiene frémito. Entonces, el soplo que tiene frémito es un soplo patológico. Basta que te digan, basta que en tu caso clínico, si te están preguntando, esto podría ser fisiológico o patológico, basta que en tu caso clínico encuentres la palabra diastólico, grado 4 para adelante, o sea, grado 4, 5, 6, diastólico, grado 4, 5, 6, o frémito, eso no importa el caso, ya te lo está transformando en soplo patológico. ¿Ya? Entonces, esto es solamente para que lo tengan en cuenta. Grado 1, tenue, grado 2, más intenso, grado 3, soplo intenso, grado 4, intenso acompañado de frémito, grado 5, intenso con frémito más intenso y grado 6. Entonces, los 6 grados del soplo que solo pueden repasar son aspectos teóricos. El timbre. El timbre es la característica sonora causada por la presencia de los tonos. Pueden ser musicales. Lo más frecuente, por ejemplo, que se ve es el soplo de características soplante, que parece que se estuviera redundando, que es el que yo le he hecho, ¿no? Que es clásico de la estenosis aórtica. Estenosis aórtica es un soplo sistólico en el segundo espacio intercostal para esternal derecho. Sería luftup, 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 luftup. Es un soplo soplante. También tenemos un soplo en rodadura, que el clásico ejemplo es el soplo de insuficiencia mitral, que es un soplo sistólico también, pero en el quinto espacio intercostal, en línea media clavicular izquierda. Y es turrutun, 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 turrutun. Es como si fuera una rueda de un carro. Uno es luftu, 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 luftu. El otro es turrutun, 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 turrutun. Hasta a veces el ruido del supuesto ruido de ruedas de una carreta opaca el primer y segundo ruido. Por eso se escucha turrutun, 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 turrutun.
Eso sería un sistólico. Recuerden, el inicio, la fuerza está al inicio. Turrutun, turrutun, turrutun. Ahora, si fuera un diastólico, tuctur, 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 siempre está al final. Lugduf, 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 tuctur, 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 diastólico. Ya los más frecuentes son el soplante y el en rodadura, ¿no? Entonces, la irradiación, básicamente son dos que ustedes tienen que memorizar. La irradiación del aórtico es hacia el cuello, por eso es que la pregunta, vamos a ver, te decía, ¿a dónde se irradia? Y la irradiación del mitral es a la axila o la espalda, ¿ya? Es a la axila mayormente pregunta. Dice, ¿se irradia hacia la axila? Ah, eso es mitral. ¿Se irradia hacia el cuello? Eso es aórtico, ¿no? Y finalmente las maniobras de auscultación cardíaca. Las maniobras de auscultación cardíaca, ¿para qué nos sirven? Nos sirven para determinar en cuál foco valvular está el soplo. Normalmente se dice pues que siempre si escucho un soplo, lo escucho en el aórtico, lo escucho en el pulmonar. ¿De qué válvula será? Se dice que el soplo es de la válvula en el cual lo escuchas con mayor intensidad, ¿ya? Con mayor intensidad. Pues en este caso, si lo escucho más intenso en el aórtico, será un soplo aórtico. Pero a veces se mezclan dos soplos. Puede tener una estenosis aórtica con insuficiencia mitral. O, o simplemente el mismo soplo no lo logro diferenciar bien. Vengo yo y digo, ay, este es aórtico. Pero de ahí viene mi compañero y dice, no, ese es pulmonar. Yo lo escucho más fuerte en el pulmonar. Y viene otro y dice, no, yo lo escucho mejor en el tricuspidio. Entonces ahí vienen las maniobras de auscultación cardíaca. Las maniobras de auscultación cardíaca son posturas que le hacemos tomar al paciente para que este, tratemos de identificar de dónde es esa válvula, ese soplo. Por ejemplo, la maniobra de Harvey, que es paciente sentado, y esto lo tienen que tener muy presente en sus videos de simulación. O sea, yo al paciente maniobra de Harvey lo tengo que hacer al paciente sentado en posición recta, inclinarlo hacia adelante. No lo voy a hacer la maniobra de Harvey en paciente echado. ¿Ya? Entonces la maniobra de Harvey lo inclino hacia adelante y por lo tanto los soplos de las válvulas aórtica pulmonar se intensificarán. Si yo escucho un soplo que me parece que es aórtico y lo inclino hacia adelante al paciente y no aumenta con la maniobra de Harvey, es poco probable que este soplo sea de las válvulas semilunares. Entonces, y si aumenta, considero Harvey positivo. Entonces, a ti te dicen, tiene un soplo sistólico Harvey positivo. ¿Qué te están diciendo? Que es un soplo sistólico, ya sea de la válvula pulmonar o de la válvula aórtica. No te lo descarta completamente de la mitral y la tricuspidia. Maniobra de Harvey positivo. De igual manera sucede con la maniobra de Pachón. Paciente de cúbito lateral izquierdo, paciente de cúbito lateral izquierdo y se le ausculta la válvula mitral. Aumenta el sonido de la válvula mitral. Si te dicen usted tiene un soplo sistólico con maniobra de Pachón positiva, entonces te está diciendo que esto probablemente se deba a un sistólico en el mitral, o sea, una insuficiencia mitral. ¿Ya? También tenemos la maniobra de Rivero-Carvalho, que es en inspiración profunda para magnificar los soplos del corazón derecho, ¿no? La maniobra de Valsalva también, que es inspiración profunda y pujar, que es la maniobra de Valsalva, para los ruidos del corazón derecho. Entonces tienes corazón derecho, Rivero-Carvalho, maniobra de Valsalva. Corazón izquierdo es la siguiente, la maniobra de Azulay, que es con paciente acostado, levanta brazos y piernas, ¿no? Que es para corazón izquierdo. Entonces tú tienes válvulas semilunares, Harvey, corazón izquierdo, Azulay, corazón derecho, Valsalva y Rivero Carvalho. Cuando haces las combinaciones de esas, tú vas a encontrar de dónde está determinado. O sea, lo que yo necesito que ustedes memoricen, que aprendan, es estas maniobras, porque te va a venir en tu examen un caso clínico en donde tú tienes que mezclar las maniobras para que llegues el diagnóstico de qué válvula sería la afectada. Y si te dicen el tipo de soplo, tú puedes determinar qué soplo
de qué valvulopatía es, estenosis aórtica, insuficiencia mitral, etc. ¿Ya? Por ejemplo, te dice, es un soplo con Harvey positivo y maniobra de Rivero-Carvalho negativo. Entonces, concluyo que eso es aórtico. ¿Ya? Entonces, regresamos a la pregunta. Entonces, paciente varón de 50 años de edad que al examen físico presenta un pulso de amplitud muy disminuida y con velocidad y con lenta velocidad de ascenso. Las preguntas. Entonces, ¿dónde se ubicará el soplo? Este tipo de pulso corresponde al pulso parvus eternus. Ustedes tienen que saber los tipos de pulso. Ese tipo de pulso, el pulso de amplitud muy disminuida con lenta velocidad de ascenso, te está describiendo el pulso parvus eternus. El pulso parvus eternus está asociado a una estenosis aórtica, por lo que el soplo tiene que ser aórtico, es decir, el soplo se ubicará en el segundo espacio intercostal parasternal izquierdo. El soplo será sistólico o diastólico. Si el pulso parvus eternus se relaciona con una estenosis aórtica, la estenosis aórtica del soplo tiene que ser sistólico. ¿A dónde se irradiará el soplo? Los soplos aórticos se irradian al cuello, los mitrales se irradian a la axila. ¿Qué maniobra de auscultación servirá para determinar? Si se trata de un aórtico, tendremos dos maniobras positivas, la maniobra de Harvey, ¿no? La maniobra de Harvey y la maniobra de Azulay. ¿Por qué no solo de Harvey? Porque la de Harvey también aumentará el soplo pulmonar, porque la maniobra de Harvey es para las semilunares, pulmonares y aórticas, también aumentará para el pulmonar, así que la prueba complementaria será de Azulay. En otras palabras, el aórtico será Harvey positivo, Azulay positivo. Entonces, más o menos así son las preguntas que tú tienes que contestar. Y ahorita acá había uno, no sé si se logrará ver. No sé si se logrará ver y escuchar. A ver, ese es un video que hice con los residentes. A ver si se les un video corto, si tengo tiempo todavía, son las 7. ¿Sí se escucha? No, doctor. No, doctor. No se escucha. Tiene que compartir su audio, doctor. Sí, espera un momento. Bien, buenas noches. Vamos a empezar con las maniobras de auscultación cardíaca. En este caso, las maniobras de auscultación. ¿Ahora se escucha? Sí, Sí, doctor. doctor, ya. Bien, muy bien. Entonces vamos a poner, repito para que lo escuchen. Bien, buenas noches. Vamos a empezar con las maniobras de auscultación cardíaca. En este caso, las maniobras de auscultación cardíaca sirven para tratar de identificar de qué válvula es ese soplo. Pues eso es cuando tenemos alguna duda. Como ustedes saben, las maniobras de auscultación cardíaca son la maniobra de Harvey, la maniobra de Pachón, la maniobra de Azulay, la maniobra de Rivero-Carvalho y la maniobra de Valsalva. En este caso vamos a empezar con la maniobra de Harvey. Para ello, el examinador va a escuchar el soplo ya sea en la válvula aórtica o en la válvula pulmonar.
porque la maniobra de Harvey sirve para la válvula aórtica o válvula pulmonar. La maniobra consiste que con el estetoscopio puesto en cualquiera de esas dos válvulas, inclina hacia adelante al paciente, inclina hacia adelante. Si el soplo aumenta en intensidad, se considerará Harvey positivo y ese soplo será de la válvula aórtica o pulmonar. La siguiente maniobra es la maniobra de Pachón. Para ello, el examinador le pide al paciente que se acueste de cúbito lateral izquierdo en un ángulo de 180 grados y procede a escuchar el ruido o el soplo en la válvula mitral. Si el soplo aumentara en intensidad, se considera que maniobra de Pachón positivo. La maniobra de Pachón nos sirve para determinar un soplo de origen mitral. Muy bien, esos dos son los que preparé. Estamos haciéndolo con los residentes, el resto, y de repente si lo terminamos les pasamos a ustedes, pero más o menos para que tengan en cuenta al momento de hacer también sus videos de simulación. ¿Ya? Entonces, las maniobras de auscultación cardíaca. Entonces, ese es en resumen, los puntos básicos que ustedes tienen que tener en cuenta. Mire, se los repito. Primero, tienen que saber diferenciar cuándo es un soplo fisiológico y cuándo es un soplo patológico. Ese aspecto se los resumo así. El patológico puede ser cualquiera. El fisiológico necesariamente es sistólico, mesosistólico. Nunca es diastólico. Siempre es de grado 1, 2 y 3. Nunca es grado 4, 5, 6. Y siempre es, perdón, y nunca tiene tril. Nunca tiene tril. Entonces, tú encuentras la palabra, en tu caso clínico, encuentras grado 4, presencia de tril, diastólico, eso lo convierte en patológico. Los soplos fisiológicos, sabes que no es que el paciente esté sano, sino el paciente no tiene patología cardíaca, que es totalmente diferente. Ya has visto que la tirotoxicosis, la anemia, la fiebre, el paciente está enfermo, pero no es cardíaco, ¿ya? Entonces, y en el soplo, quizás la única condición sana que se podría decir es el embarazo, pero no es que necesariamente el paciente esté sano. En el soplo patológico hay alteración estructural cardíaca, por lo tanto el paciente tiene un problema cardíaco. El soplo es el sonido que yo escucho de la turbulencia de la sangre y el frémito es la turbulencia que yo lo palpo, es decir, el frémito es el soplo palpable. El soplo puede ser de origen cardíaco y puede ser de origen extracardíaco. De origen cardíaco puede ser valvular o no valvular. Valvular, como su nombre lo dice, por alguna afectación de las válvulas cardíacas, y no valvular por persistencia del conducto arterioso, comunicación interauricular, comunicación interventricular. Y extracardíaco también tenemos soplos. Por eso es que la palabra completa es soplo cardíaco, porque también existen soplos no cardíacos. El clásico ejemplo es el bocio, la tiroides aumenta de tamaño y puede generar soplos. El aneurisma, estenosis a nivel abdominal, por ejemplo, una estenosis de las arterias renales te produce un soplo. Un aneurisma de la aorta abdominal también te produce un soplo. ¿Ya? Entonces, el soplo es de origen cardíaco y de origen extracardíaco. Y dentro del mismo soplo se dan sus características. Tenemos la ubicación anatómica, que son los focos de auscultación cardíaca que ustedes saben, la ubicación en el ciclo cardíaco, que ustedes también ya lo conocen, la ubicación en el ciclo cardíaco, que es sistólico o diastólico. Saben que el primer ruido coincide con el pulso, y luego pues tienen el protosistólico si está al inicio, mesosistólico si está en la mitad y telesistólico que esté al final. De igual manera, protodiastólico está al inicio, mesodiastólico está en medio y telediastólico está al final. Al soplo telediastólico, como está al final de la diástole, al soplo telediastólico, como está al final de la diástole, es decir, está por acá, a ese soplo también se le denomina presistólico. ¿Ya? En realidad el presistólico serían cualquiera de ellos, ¿no? Proto, meso, tele, porque están antes de la sístole.
pero específicamente al soplo telediastólico, a este soplo de acá telediastólico, se le denomina presistólico. O sea, si se encuentra la palabra, se le encuentra un soplo presistólico, significa que es un soplo telediastólico. Telediastólico, ¿ya? Luego vienen los grados del 1 al 6. Recuerden, el SEDI, sistólico esa estenosis, como diastólico esa insuficiencia, es en la base del corazón, aórtico pulmonar. ¿Ya? Los grados del 1 al 6, el timbre, que puede ser soplante o puede ser en rodadura, las irradiaciones, que es de la aorta se va hacia el cuello y la mitral se va hacia la axila, y finalmente terminamos con las maniobras de auscultación cardíaca que sirven para determinar dónde específicamente sería ese soplo. Harvey, válvulas semilunares, aórtica pulmonar, Pachón, válvula mitral, Azulay, corazón izquierdo, Rivero Carvalho y Valsalva, corazón derecho, ¿no? A esta exposición de soplos, yo les recomiendo que se lo memoricen los tipos de pulso. Por ejemplo, pulso parvucetarus es una estenosis aórtica, un pulso de Corrigan es una insuficiencia aórtica, ¿no? Y que también lo complementen con las manifestaciones clínicas de las valvulopatías. Por ejemplo, ¿cómo es que se presenta clásicamente una estenosis aórtica? No que lo estudie en tratamientos y diagnósticos, sino cuáles las manifestaciones clínicas. Por ejemplo, si yo te digo, un paciente que acude por presentar síncope, disnea de esfuerzo, ¿y qué tipo de soplo se le puede encontrar? Síncope y disnea de esfuerzo es clásica presentación de estenosis aórtica, ¿no? De igual manera en las mitrales, sabemos que por ejemplo, una insuficiencia mitral se puede presentar como hemoptisis o insuficiencia cardíaca. Entonces, que te digan un pulso bigeminado estaría asociado a qué valvulopatía severa. Un pulso bigeminado sabes que está asociado a la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca está asociado a la insuficiencia mitral. El soplo sería diastólico. ¿Ya? Entonces, así más o menos necesito que también lo aprendan la presentación clínica, nada más, no tratamientos, diagnósticos, eso no. La presentación clínica de las 8 enfermedades que hay, estenosis, insuficiencia valvular, aórtica, pulmonar, tricuspidia y mitral. Entonces, con eso ya lo complementan la exposición, que por el tiempo no tenía más tiempo para profundizar más. Son los aspectos básicos. Muy bien, entonces dicho esto, Recording stopped. Muy bien, dicho esto, los dejo. La grabación, la exposición de hoy día ha sido grabada, igual los videos también los tengo. Una vez que se descargue la computadora, quizás a su delegada que me escribió, se lo puedo pasar para que lo puedan aquel que desea lo puede estar repasando y repasando y repasando. Las preguntas tipo sobre soplos son como las preguntas que les he puesto. Son preguntas de integración, son caso clínico donde ustedes, dado el tipo de pulso y dadas las maniobras de auscultación que ustedes hagan, pueden determinar qué valvulopatía es. ¿Ya? Entonces, si lo desean, ya les pasaría la exposición más tardecito que termine de descargarse, y los videos, cuando los terminemos, también se los estamos pasando las maniobras de auscultación cardíaca. Muy bien, entonces, eso ha sido todo de mi parte. De acá nos vemos en la segunda unidad con otro tema que me toca exponer. Espero que les haya sido, aunque sea de un poquito de ayuda, y si no, pues bueno, traten de repasarlo, porque lo de soplo es una pregunta fija en su examen y en su ECOE. Eso es fijo, no es que te puede venir, sino que es fijo. ¿Ya? Entonces, repásenlo y bueno, estamos viendo hasta otra oportunidad. Que tengan un buen día, un fuerte abrazo y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego, Muchas doctor. gracias, Gracias. doctor. Gracias, Buenos doctor. días. Hasta luego.